nombre es Coral Nolasco Valdivieso y yo voy a hablarles acerca del control local y humoral del flujo sanguíneo en los tejidos. Nos dice que cada tejido controla su flujo sanguíneo de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a su metabolismo, como su aportación de oxígeno, la aportación de nutrientes como son la glucosa, los aminoácidos, la eliminación de dióxido de carbono, así como controlar algunos iones. Nos dice que el control del flujo sanguíneo se da por dos maneras, a largo plazo y a corto plazo. A corto plazo se da por vasodilatación o vasoconstricción y a largo plazo puede tardar días, semanas o incluso meses, y esto se debe por el aumento o descenso de tamaño y el número de vasos sanguíneos. Muchas veces el flujo sanguíneo puede aumentar, esto debido a que hay una falta de oxígeno. Esto se puede dar por una neumonía, por un envenenamiento por cianuro o por un envenenamiento de monóxido de carbono, etc. También nos dice que hay dos teorías para la regulación del flujo sanguíneo, que es la teoría de la vasodilatación y la teoría de la falta de oxígeno. La teoría de la vasodilatación nos dice que esto se da cuando hay una deficiencia de oxígeno en los tejidos y estos tejidos tienen que segregar sustancias vasodilatadoras, como son la adenosina, la histamina, los iones de hidrógeno, los iones de potasio, el dióxido de carbono, y así cuando hay una deficiencia de oxígeno en los tejidos, estos segregan principalmente lo que son la adenosina y el ácido láctico. Teoría de la falta de oxígeno de control de flujo sanguíneo local. Aunque la teoría vasodilatadora es la más aceptada, hay otros fisiólogos que demostraron otra teoría más expuesta, que se le conoce como teoría de la falta de oxígeno o teoría de la falta de nutrientes. Se le conoce así porque aparte del oxígeno se implican otros nutrientes. El oxígeno es necesario como uno de los nutrientes metabólicos para provocar la contracción muscular. Por lo tanto, es razonable creer que los vasos sanguíneos simplemente se relajen en la ausencia de una cantidad adecuada de oxígeno, dilatándose de forma natural. Además, el aumento de la utilización del oxígeno tiene como consecuencia el aumento del metabolismo. En esta teoría disminuye la posibilidad del oxígeno hacia las fibras musculares lisas de los vasos sanguíneos locales, lo cual también provoca la vasodilatación local. Se muestra un mecanismo por el cual actuaría la teoría, que se muestra una unidad de tejido formado por una metarteriola con una única ramificación capilar y su tejido circundante. En el origen del capilar está el esfínter precapilar y alrededor de la metarteriola hay una fibra muscular lisa. Se ve que los esfínteres precapilares están normalmente completamente abiertos o completamente cerrados. El número de los esfínteres precapilares que estén abiertos o estén cerrados es aproximadamente proporcional a las necesidades de nutrición del tejido. Los esfínteres precapilares y las metarteriolas se abren y se cierran cíclicamente, varias veces por minuto, siendo proporcional a la duración de las fases abiertas a las vías metabólicas del oxígeno en los tejidos. La apertura y cierre de los ciclos se le conoce como vasomotilidad. La teoría de la sustancia vasodilatadora o teoría de la falta de oxígeno nos explica la regulación sanguínea local a corto plazo, la respuesta a las necesidades metabólicas de los tejidos. En realidad se produce una combinación de los mecanismos que tiene una posible función de otros nutrientes además del oxígeno en el control del flujo sanguíneo local. En estas situaciones especiales se demuestra que la ausencia de glucosa en la sangre perfundida provoca la vasodilatación tisular local. Además, es posible que esto se produce cuando hay deficiencia de otros nutrientes, como aminoácidos, ácidos grasos. Además, se produce vasodilatación en una deficiencia de vitamina que se les conoce como vitamina beriberi.
por lo cual el paciente tiene una deficiencia de sustancias del grupo B, tiamina, miacina, riboflavina. Son las principales. Ahora les voy a mencionar cuáles son los ejemplos especiales de control metabólico a corto plazo sanguíneo. Se han descubierto que controlan el flujo sanguíneo local por mecanismos metabólicos, ya que todos estos funcionan en respuesta a las necesidades metabólicas de los tejidos. Hay otros ejemplos especiales de control metabólico de flujo sanguíneo local: la hiperemia reactiva y la hiperemia activa. La hiperemia reactiva es cuando la sangre que llega a un tejido se bloquea durante unos segundos o diferente tiempo, como 1 hora, y después se desbloquea. El flujo sanguíneo que atraviesa el tejido aumenta de 4 a 7 veces con respecto a lo normal. Este aumento de flujo continúa durante varios segundos. Si el bloqueo ha durado 1 segundo o continúa con mucho tiempo, como muchas horas, es así como se le conoce como hiperemia reactiva. Ahora bien, la hiperemia activa es cuando cualquier tejido se vuelve activo, como un músculo que ha hecho mucho ejercicio, una glándula gastrointestinal durante el periodo hipersecretor o incluso durante el cerebro. La velocidad del flujo sanguíneo aumenta a través del tejido. En este caso, se produce una hiperemia activa. Hola, yo soy Estefanía González Velázquez y yo le voy a hablar de la endotelina. La endotelina son células endoteliales que también van a liberar sustancias vasoconstrictoras. Lo más importante es la endotelina, que es un péptido de 27 aminoácidos. Se necesitan nanogramos para poder provocar una vasoconstricción. Esta sustancia está presente en las células endoteliales de los vasos sanguíneos. El estímulo para su liberación es una lesión en el endotelio, como cuando se golpean los tejidos o se inyecta un producto químico. La liberación de la endotelina local y la posterior vasoconstricción ayuda a evitar una hemorragia. La regulación del flujo sanguíneo consiste principalmente en cambiar la cantidad de vascularización de los tejidos. Por ejemplo, la vascularización aumenta si el metabolismo de un tejido lo aumenta. Esto va a ser durante un periodo prolongado. Es un proceso denominado angiogenia, que consiste en que si el metabolismo disminuye, la vascularización también lo hace. La importancia de los factores de crecimiento vascular en la formación de nuevos vasos sanguíneos. Esto va a hacer que muchos factores aumenten el crecimiento. Solo hay 4 mayor identificados, que son el factor de crecimiento del endotelio vascular, el factor de crecimiento de los fibroblastos, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y la angiogenina. Me llamo Nancy Berenice Rodríguez Ruiz y yo les voy a hablar sobre la autorregulación del flujo sanguíneo durante los cambios de la presión arterial, los mecanismos metabólicos y miógenos. En cualquier tejido del organismo, el rápido incremento de la presión arterial provoca un aumento inmediato del flujo sanguíneo. Sin embargo, 1 minuto después, este flujo volverá a la normalidad en la mayoría de sus tejidos, aunque la presión arterial se mantenga elevada. Esto gracias a un mecanismo que se denomina autorregulación. Durante casi un siglo se han mantenido 2 opiniones acerca de la explicación de este mecanismo y su funcionamiento. La primera teoría se llama teoría metabólica y la teoría miógena. Teoría metabólica. La teoría metabólica se entiende que cuando la presión arterial es demasiado elevada, el exceso de líquido proporciona demasiado oxígeno y demasiados nutrientes a los tejidos. Lava los vasodilatadores liberados por los tejidos. Estos nutrientes, en especial el oxígeno, provoca la constricción de los vasos sanguíneos y el retorno de flujo casi a la normalidad, a pesar de que aumenta la presión. Miógena. La teoría miógena habla de otro mecanismo relacionado con el metabolismo tisular. En esta teoría se basa en el estiramiento brusco de los vasos sanguíneos pequeños que provocan la contracción del músculo liso de la pared vascular. Ahora voy a hablar sobre los mecanismos especiales de control a corto plazo del flujo sanguíneo en tejidos específicos. Bueno, en algunos territorios actúan
otros mecanismos totalmente diferentes. Por ejemplo, en los riñones, el flujo sanguíneo se basa en gran medida en un mecanismo denominado retroalimentación tubuloglomerular. Cuando se filtra demasiado líquido en la sangre a través del glomérulo hacia el sistema tubular, las señales de retroalimentación de la mácula densa provocan la constricción de las arteriolas aferentes, reduciendo de esta forma tanto el flujo sanguíneo renal como la tasa de filtración glomerular a valores normales o casi normales. Otro de los más importantes es el cerebro. Además del control del flujo sanguíneo dependiente de la concentración de oxígeno tisular, las contracciones del dióxido de carbono y los iones hidrógenos tienen una gran importancia. El aumento de cualquiera de estos dilata los vasos cerebrales, permitiendo el lavado rápido del exceso de dióxido de carbono o de iones hidrógeno en los tejidos cerebrales, lo que es importante porque el nivel de excitabilidad del propio cerebro depende a gran medida del control exacto de las concentraciones de dióxido de carbono y del ion hidrógeno. Otro de los más importantes es el de la piel. En la piel, el control del flujo sanguíneo está relacionado estrechamente con la regulación de la temperatura corporal. El flujo cutáneo y subcutáneo regula la pérdida de calor del cuerpo mediante la determinación del flujo de calor desde el centro de la superficie del organismo, donde se pierde el calor hacia el medio exterior. Ahora voy a hablar sobre el control del flujo sanguíneo tisular por medio de factores de relajación y contracción de origen endotelial. Bueno, la capa íntima, la capa endotelial, libera dos sustancias en la sangre. El óxido nítrico es una de ellas. Este es un vasodilatador liberado por las células endoteliales sanas y es el factor de la relajación más importante de origen endotelial. Ahora, aquí tenemos una imagen donde muestra la sangre, la pared vascular con su túnica íntima y sus células endoteliales, y la túnica media, que está el músculo liso. Ahora, el flujo viscoso de la sangre en contra de las paredes del endotelio genera una tensión denominada fuerza de cizañamiento. Esta fuerza hace que la sangre se friccione sobre el endotelio y esta hace que se active una enzima denominada óxido nítrico sintasa de origen endotelial. Esta enzima agarra el oxígeno y la arginina y lo transforma en óxido nítrico. Y eso, a su vez en el endotelio, hace que se active el guanilato ciclasa soluble. El guanilato ciclasa soluble pasa de la túnica íntima a la túnica media y pasa al músculo liso. Produce una conversión de GTP cíclico a GMP cíclico y estos a través de otros mecanismos produce una relajación del músculo liso y bueno, si hay una relajación se produce una vasodilatación y si hay una vasodilatación hay un mayor flujo sanguíneo. Hola, mi nombre es Gerardo Cruz Hernández y voy a hablar un poco sobre la histamina y sobre el control vascular por iones y otros factores químicos. La histamina se libera esencialmente en todos los tejidos del organismo. Principalmente se libera cuando sufren algún daño, se inflaman o tienen alguna reacción alérgica. La mayoría de histamina se deriva de los mastocitos en los tejidos dañados y de los basófilos en sangre. La histamina tiene un efecto vasodilatador potente sobre las arteriolas. Puede aumentar de gran tamaño la porosidad capilar, permitiendo el paso de mucho líquido o de las proteínas plasmáticas hacia los tejidos. Bueno, ahora voy a hablar del control vascular por iones y otros factores químicos. Como bien sabemos, hay algunos iones y algunos otros factores químicos que pueden dilatar o contraer los vasos sanguíneos locales, como por ejemplo 1. El aumento de la concentración de ion calcio que puede provocar vasoconstricción.
2. El aumento de la concentración de ion potasio dentro del intervalo fisiológico puede provocar vasodilatación. 3. El aumento de la concentración de ion magnesio puede provocar una vasodilatación muy potente. 4. El aumento de la concentración del ion hidrógeno provoca la dilatación de las arteriolas. 5. Los aniones que tienen un efecto significativo en los vasos sanguíneos van a ser los aniones acetato y citrato, los cuales van a provocar una vasodilatación pequeña. 6. El aumento de la concentración de dióxido de carbono va a provocar una vasodilatación moderada en los tejidos. Sin embargo, va a provocar una vasodilatación importante en el cerebro.